Hola, buenos días. Soy el doctor Gustavo José, médico neurólogo del Hospital Padilla de Tucumán y jefe de trabajos prácticos de la Facultad de Medicina de la Cátedra de Neurología de la Universidad Nacional de Tucumán. En el día de hoy vamos a hacer una introducción a los movimientos anormales y antes de empezar hay que hacer una pequeña aclaración que los videos que vamos a ver son de exclusivo uso académico, quedando prohibida su difusión en virtud del derecho a la intimidad de los pacientes que participan en ellos. Los trastornos de movimiento son cuadros neurológicos motores divididos clásicamente en dos grupos o en dos grandes grupos. Los primeros, los hipocinéticos, caracterizados por la pobreza del movimiento, la lentitud del movimiento y cuya enfermedad paradigmática es la enfermedad de Parkinson. Y el otro grupo, los movimientos hipercinéticos, que lo que domina el cuadro es un exceso del movimiento. Y en estos podemos encontrar las coreas, los balismos, los temblores, los tics, las distonías, los síndromes de piernas inquietas, las mioclonías, las estereotipias y la acaticia. Aquí me quiero detener un segundo para hablar de las estereotipias. Las estereotipias es un trastorno de movimiento donde el paciente realiza actividad motora descontrolada sin objetivo puro. Este movimiento anormal es repetitivo, muchas veces sobre su propio eje, como balancearse de adelante hacia atrás, y está presente en algunas patologías como es el autismo, como es la enfermedad de Asperger o también en algunos tipos de psicosis. Esta charla va a desarrollar principalmente la enfermedad de Parkinson y vamos a poder tocar someramente algunos otros síndromes hipercinéticos para tenerlo como diagnóstico diferencial de la enfermedad. Los ganglios basales son un conjunto de núcleos subcorticales que comparten una relación funcional con la corteza, el tálamo y el tronco encefálico. Tienen una función fundamental en los movimientos, sin tener conexiones directas en la médula o en la corteza motora. Sin embargo, ejercen su función a través del balance entre la excitación y la inhibición del tronco encefálico y el tálamo, y con el consiguiente efecto sobre las proyecciones que tienen estos sobre la corteza prefrontal, premotor y motor. Actualmente sabemos que los núcleos basales no solo regulan los movimientos, sino que por su compleja interacción con los lóbulos frontales también intervienen en los circuitos psíquicos y cognitivos de los individuos, y que de su mal funcionamiento aparecen trastornos neuropsicológicos complejos como esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos de conducta. A fines académicos diremos que los ganglios basales intervienen en la ejecución de programas motores aprendidos, otorgando gracia, precisión y armonía a los movimientos, a través de las conexiones aferentes y eferentes. Las vías aferentes están formadas por el estriado, que a su vez está formado por el putamen y el caudado, y las vías eferentes está formado por la sustancia negra y los globos pálidos. En este gráfico podemos ver cómo se estructura la organización entre los núcleos basales, el tálamo, el tronco encefálico y la corteza cerebral. Observen cómo la corteza cerebral, a través de la vía piramidal, estimula a la médula espinal para un movimiento voluntario, pero a su vez, por otras vías eferentes, la corteza cerebral estimula el tálamo, a los ganglios basales y estos a su vez al tronco encefálico, y hay un sistema de circuito de reentrada hacia la corteza cerebral para poder controlar los movimientos. Ustedes observen un poco más a la derecha cómo en esta gráfica tomada del Adams se puede ver las conexiones de las neuronas entre lo que es el núcleo estriado, el putamen y la corteza cerebral. Este es un esquema clásico con fines didácticos de la organización de los núcleos basales.
Para hablar un poco de la historia, quiero destacar que la enfermedad fue descrita por James Parkinson, quien publicó en el año 1817 este paper que llamó parálisis agitante. Él describe 4 casos cuyas características principalmente son las que estos pacientes tienen movimientos involuntarios tremulantes con disminución parcial de la potencia muscular que afecta a las partes que están en reposo y que incluso provocan una tendencia a la inclinación del cuerpo hacia adelante y una forma de caminar a pasos cortos y rápidos. Él está describiendo lo que llamamos marcha festinante. Y él dice que los sentidos y el intelecto permanecen inalterados. Esto sabemos hoy que no es cierto, pero que en esa época se creía que era así. En realidad, los primeros registros que existen con respecto a la enfermedad de Parkinson datan del año 4500 a.C., que en la Ayurveda, que es una medicina antigua india, ya hace descripción de pacientes con lo que conocemos como temblor y un síndrome símil al parkinsoniano. Entonces podemos trazar una línea de tiempo que va desde el año 4500 a.C. hasta 1912 y podemos marcar hitos trascendentes en la comprensión de esta enfermedad. Por ejemplo, que en 1868 Trousseau describe la rigidez muscular y la bradicinesia, 2 puntos claves en el diagnóstico actual de la enfermedad. Y él también habla por primera vez, sobre el compromiso intelectual que pueden tener estos pacientes. Se le atribuye a Charcot en el año 1888 haber descrito formas de Parkinson no temblorosos y también haber introducido la denominación de enfermedad de Parkinson. Y finalmente en 1912, Lewy, quien describe las inclusiones citoplasmáticas que son a la postre el dato anatomopatológico más característico de la enfermedad. Aquí para mostrar algunos pacientes famosos que padecen o padecieron enfermedad de Parkinson. En primer lugar, a su santidad el Papa Juan Pablo II. Él padeció de enfermedad de Parkinson. Mi gran maestro de la pintura española, Salvador Dalí. Michael Fox, un gran actor de Hollywood, muy famoso en la década de los 80 y de los 90, y por supuesto uno de los mejores boxeadores, tal vez el mejor kilo a kilo de la historia, Muhammad Ali. Y esta es una definición de la enfermedad de Parkinson que trata de ser abarcativa en todos los aspectos de la enfermedad. Empezamos diciendo que se trata de una enfermedad neurodegenerativa de curso progresivo y de etiología desconocida. Sabemos que es multifactorial, caracterizada por un síndrome clínico de bradicinesia, temblor, rigidez y cambio de la postura, y cuya patofisiología depende de la pérdida dopaminérgica con una desnervación nigroestriatal, y esto provoca un déficit de dopamina. Y la patología o la anatomía patológica se caracteriza por una pérdida de neuronas en regiones específicas del cerebro y por la presencia de cuerpos de inclusión citoplasmáticos conocidos como cuerpos de Levy. Y además tiene que haber una respuesta terapéutica característica hacia los agonistas dopaminérgicos. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad de Parkinson, vamos a decir que es un trastorno neurodegenerativo muy frecuente, es el segundo después de la enfermedad de Alzheimer. Podemos decir que afecta entre 80 y 160 casos cada 100.000 habitantes, o podríamos decir que uno de cada 100 adultos mayores de 65 pueden padecer la enfermedad de Parkinson. Afecta a ambos sexos por igual, hay un predominio mínimo
mínimo en los varones, y la edad de presentación más frecuentemente es entre los 55 y los 65 años. Aunque hasta el 10% de todos los casos pueden ser en etapas precoces de la vida en menores de 40 años. La distribución geográfica es universal, se encuentra en Occidente, en Oriente y no depende de factores étnicos. Es más común en las poblaciones rurales en Estados Unidos o en Canadá que la población rural de países subdesarrollados como por ejemplo Nigeria, donde la prevalencia de la enfermedad es menor. Entonces, reforzando los conceptos anteriores, la prevalencia de la enfermedad es del 1% en mayores de 65 años, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Se calcula que hay 80.000 personas afectadas en la Argentina. La edad promedio de inicio de los síntomas es entre los 55 y los 65 años, aunque hay formas juveniles, y las formas más comunes son las esporádicas. Clasificamos a la enfermedad de Parkinson en Parkinson primarios, en Parkinsonismos plus y en Parkinsonismos secundarios. Los Parkinson primarios, a su vez, tenemos las formas esporádicas y las formas genéticas. Dentro de los Parkinsonismos, enfermedades que simulan a la enfermedad de Parkinson, encontramos la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia de sistemas múltiples o AMS, la demencia por cuerpos de Levis, la degeneración córtico-basal, la enfermedad de Alzheimer con una forma parkinsoniana y la demencia frontotemporal. Dentro de los parkinsonismos secundarios, por supuesto, el más importante es el medicamentoso. Y dentro de los medicamentos, los antipsicóticos ocupan un rol fundamental en el desarrollo de Parkinson secundarios. Luego tenemos otros agentes agonistas dopaminérgicos, como por ejemplo la metoclopramida, que es una causa, digamos, de un fármaco común que puede provocar parkinsonismos. Hay enfermedades heredodegenerativas que pueden comportarse como Parkinson, hay enfermedades vasculares, las postinfecciosas, enfermedades metabólicas, endocrinológicas, tóxicas, los traumatismos de cráneo, sobre todo algunos relacionados con deporte, y la hidrocefalia normotensiva, todas estas entidades que generan Parkinson secundario o Parkinsonismos secundarios. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, tenemos que saber que el compromiso de la vía dopaminérgica por el déficit de dopamina genera un desequilibrio también en muchos otros neurotransmisores, que esto conlleva a que haya una pérdida en las funciones motoras que cumplen los ganglios de la base, pero no solamente en cuanto a lo motor, sino que el déficit o el trastorno de otros neurotransmisores como la serotonina o la noradrenalina también están implicados en otros fenómenos clínicos de la enfermedad de Parkinson, como son los cuadros no motores de la enfermedad, como la depresión, la lentificación de los procesos cognitivos, los trastornos autonómicos, los trastornos del equilibrio, etc. En esta diapositiva queremos representar el funcionamiento normal y fisiopatológico en la enfermedad de Parkinson del circuito de los núcleos basales. Hay que recordar que el circuito de salida de los núcleos basales está formado por dos especialmente: el circuito directo, representado como D1, y un circuito indirecto, representado como D2. En esta gráfica, las vías que están en celeste son excitatorias y las que están en naranja son inhibitorias. Empezando por el circuito directo, podemos decir que es una vía monosináptica inhibitoria mediada especialmente por GABA y que va directamente del putamen al globus pálido interno, el cual es inhibido para disminuir a su vez
la vía de salida del globus pallidum a través del neurotransmisor GABAérgico que disminuye la actividad del núcleo ventral del tálamo. Al disminuirlo, permite que el núcleo se excite y pueda ejercer su función sobre la corteza cerebral, facilitando el movimiento. El circuito indirecto, a su vez, nace de las neuronas putaminales inhibitorias que van hacia el globus pallidum externo, el que envía proyecciones inhibitorias GABAérgicas a la región motora del núcleo subtalámico, el que a su vez envía estímulos excitatorios directamente al globus pallidum interno, el cual aumentará su secreción del neurotransmisor GABA, inhibiendo cada vez más al núcleo ventrolateral del tálamo. Podemos decir que la activación de la vía directa produce una inhibición del globus pallidum interno que se traduce en una desinhibición del tálamo, facilitando la excitación talámica hacia las áreas motoras precentrales. Esta vía directa sería o provocaría un feedback positivo para el movimiento iniciado en la corteza. A su vez, la activación de la vía indirecta produce una inhibición del globus pallidum externo y secundariamente una facilitación sobre el núcleo subtalámico, el que envía impulsos excitatorios hacia el globus pallidum interno, produciendo una inhibición en el tálamo y los núcleos del tronco cerebral. El efecto final de esta vía sería un feedback negativo para los movimientos, que sería una inhibición de las señales de los movimientos iniciados o una detención de los movimientos. El modelo fisiopatológico en la enfermedad de Parkinson se caracteriza por una hiperactividad, especialmente del núcleo subtalámico, y el aumento de la actividad, consecuentemente de esto, del globo pálido interno, que lleva a una excesiva inhibición del tálamo cortical, del ventrolateral y del sistema motor del tronco cerebral. La reducción de la activación de los receptores dopaminérgicos causado por la déficit de dopamina reduce la inhibición de la vía indirecta y disminuye la excitación de la vía directa. La inhibición reducida de la vía indirecta lleva a un exceso en la inhibición del globus pallidum interno. Hay una desinhibición del núcleo subtalámico y esto aumenta la excitación del globus pallidum interno y la disminución de la activación de la vía directa causada por la reducción de la inhibición del globus pallidum interno. El resultado final es un exceso en la activación del output de los ganglios basales, que lleva a una sobreinhibición del tálamo y de los sistemas motores. La excesiva inhibición tónica sobre el tálamo y la reducción de la actividad cortical sería la responsable de la bradicinesia que tienen los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Algunas oscilaciones fásicas y descargas hipersincrónicas de los núcleos talámicos, del núcleo subtalámico, del globus pallidum, estarían relacionados con el parkinsonismo de estos pacientes, especialmente con la presencia del temblor. Y esto es cómo se cree que está organizado en la enfermedad de Parkinson los ganglios basales. En esta pieza anatómica podemos ver la sustancia nigra en un paciente normal, en el pedúnculo cerebral, y cómo está la sustancia nigra en un paciente con una enfermedad de Parkinson de larga evolución. No solamente podemos ver que hay una práctica desaparición de toda la área nigra del pedúnculo cerebral, sino que también podemos ver una hipotrofia, una disminución del volumen con relación al control normal. Siguiendo con la anatomía patológica, el hallazgo patognomónico
de la enfermedad de Parkinson es la presencia de los cuerpos de Levy. Los cuerpos de Levy son inclusiones citoplasmáticas que están formadas especialmente por una proteína que se llama alfa-sinucleína, la cual se acumula en forma normal dentro de las neuronas y provocan estas imágenes de cuerpos intracitoplasmáticos. En los diferentes cortes podemos observar condiciones de hematoxilina y opsina e incluso con microscopía electrónica el aspecto de los cuerpos de Levy en las diferentes áreas del cerebro. Incluso podemos ver las características de los cuerpos de Levy en el tronco encefálico y cómo los mismos también se depositan en la corteza cerebral. Dentro de la etiopatogenia de la enfermedad de Parkinson no está clara absolutamente cómo se desarrolla, pero sabemos que es multifactorial. La presencia de factores genéticos para las formas familiares y las formas hereditarias de la enfermedad de Parkinson, mediadas por distintos genes que están enumerados desde PAC1 hasta el PAC11, siendo el más común el PAC2, que es autosómico recesivo y que está presente en las formas juveniles familiares de la enfermedad de Parkinson. El PAC8, una mutación también muy frecuente en las formas del adulto, en las formas genéticas y esporádicas del adulto, se encuentra esta mutación en este gen. Factores de toxicidad ambiental podrían actuar en una forma positiva o negativa para el desarrollo de la enfermedad. El café y el tabaco se cree que tienen un efecto benéfico a prevenir la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, la polución nocturna y las contaminantes ambientales podrían intervenir en la oxidación metabólica de la mitocondria y esto provocar un aumento en la cascada apoptósica dentro de la célula que llevaría a la muerte de esa neurona. En esta diapo, que está un poco incompleta, podemos ver las formas autosómicas dominantes y las formas autosómicas recesivas de las distintas mutaciones que se han descrito en las formas genéticas de la enfermedad de Parkinson. Entonces, para entender un poquito la etiopatogenia de la enfermedad, recordar que una proteína, una alfa-sinucleína normal, que es una proteína cuaternaria que tiene una estructura molecular especial, tridimensional, a raíz de una alteración genética en el DTG1 o en la misma estructura de la proteína o a través de alteraciones en otros ámbitos de la síntesis de la proteína, conllevaría que ésta pierda su estructura normal tridimensional y cambiase por una forma anormal de la proteína. Esta forma anormal de proteína sería resistente a los lisosomas y la célula sería incapaz de digerirla. Y esta proteína se acumularía dentro de la neurona, provocando una disfunción mitocondrial que llevaría a una serie de trastornos metabólicos respiratorios de la célula hasta la activación del mecanismo de apoptosis celular que llevaría a la muerte de la misma. Un anatomopatólogo alemán publicó hace ya varios años, en el 2003, su teoría en la que él encontraba que la enfermedad de Parkinson podía iniciarse en ganglios simpáticos a nivel del tubo digestivo y que esta proteína, la alfa-sinucleína, tenía una acumulación en forma ascendente hacia el sistema nervioso central y que desde empezar en estadios tempranos o preclínicos la afectación de los núcleos del dorsal o los núcleos Cirileus estarían apareciendo síntomas como constipación, como trastornos del sueño REM, y que con el paso del tiempo, a medida que la alfa-sinucleína sigue afectando a distintas áreas del cerebro, ya aparecerían los síntomas propios del déficit dopaminérgico en la sustancia nigra
en el mesocórtex, en la corteza, y estos aparecerían con los trastornos motores, con los trastornos de conducta, etc. Brack, cuando presenta su teoría, usa un experimento animal basado en ratas, donde de alguna manera en el experimento logra poner alfa-sinucleína en el tubo digestivo de las ratas, en el grupo control y en un grupo de tratamiento. El grupo tratamiento, Brack secciona al nervio vago de estas ratas y en el otro grupo no, y luego en las disecciones de los cerebros de las ratas observa que el grupo que había sido diseccionado el nervio vago no tenían depósitos de alfa-sinucleína anormal dentro de su cerebro. Sin embargo, el grupo al que no se le seccionaba el nervio vago tenía acumulaciones de alfa-sinucleína, o sea, cuerpos de Levy, dentro de sus neuronas. Y así es como su modelo experimental se conoce hasta el día de hoy. Podemos decir que la presencia de cuerpos de Levy en distintas áreas del sistema nervioso central van a condicionar la aparición de distintos síntomas. Los síntomas motores, íntimamente relacionados con la disminución de la dopamina en la sustancia nigra de la pars compacta. La afección de los núcleos reticulares talámicos y los núcleos pontíneos podrían estar explicando los trastornos del sueño y vigilia que tienen estos pacientes. La presencia de cuerpos de Levy dentro de la corteza frontal podrían explicar la demencia y los deterioros cognitivos de los pacientes. La presencia de cuerpos de Levy en los núcleos basal y en la sustancia innominada también podrían estar relacionados con patología colinérgica y demencia. La afección del locus ceruleus con depresión, la presencia de alfa-sinucleína y la alteración neuronal de la corteza entorrinal estaría relacionada con la hiposmia que tienen estos pacientes, síntoma que puede ser muy anterior, 5 a 10 años antes de la presencia de los trastornos motores. La presencia de alfa-sinucleína patológica en el núcleo dorsal del vago puede estar relacionada con la disfunción gastrointestinal que tienen estos pacientes. Y finalmente, la alfa-sinucleína en los ganglios autonómicos podría estar relacionada con la disfunción autonómica que tienen, especialmente con la hipotensión ortostática. Basado en estos conceptos etiopatogénicos, ya en el año 2015, el ganador del Premio Nobel de Medicina por las teorías priónicas, el Dr. Prusner, publica este artículo sumamente interesante donde sostiene que las proteínas, la alfa-sinucleína en la enfermedad de Parkinson tendría un comportamiento similar al de un prión. Él recibe el Premio Nobel de Medicina al describir lo que se conoció como la enfermedad priónica. Tuvimos una epidemia al principio de la década de los 90 que se conoció como enfermedad de la vaca loca por la contaminación de priones en los cerebros de vacas en Europa, sobre todo en el Reino Unido y en Francia. La enfermedad priónica hay que recordar que es una proteína, no es una infección provocada ni por un virus, ni por una bacteria, ni por un hongo, sino por una proteína, la cual sufre una mutación estructural y al estar mutada se vuelve indigerible, y al ser indigerible se acumula dentro del tejido. La característica priónica es que una proteína normal se une con una proteína priónica normal y la muta. De esta manera empieza a haber un crecimiento exponencial de las proteínas priónicas que va a ir acumulándose en el cerebro y va a causar el daño estructural característico, que es la de la presencia de espacios espongiformes dentro del cerebro. Por eso se la conoce como encefalitis espongiforme. Esa teoría con respecto a las proteínas priónicas sería aplicable a la alfa-sinucleína, solo que otra proteína en la enfermedad de Parkinson. Y este modelo
de progresión de la enfermedad estaría casi demostrado y aceptado como uno de los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson? En principio tenemos que saber que no existe un marcador biológico que confirme la enfermedad de Parkinson antes de poder hacer una autopsia y poder observar la presencia de los cuerpos de Levy característicos dentro del microscopio. Entonces, al no haber una prueba biológica, el diagnóstico se hace a través de criterios. Para eso nos basamos en los criterios diagnósticos que se publicaron ya hace muchísimos años, que son los criterios del Banco del Cerebro de Gran Bretaña. Para eso, criterios los podemos dividir en 3 pasos. El primer paso, que los pacientes tienen que tener un síndrome parkinsoniano. El segundo paso fundamental es excluir otras enfermedades. Y el tercer paso es el apoyo terapéutico para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Cuando hablamos del primer paso y del síndrome parkinsoniano, tenemos que tener presentes que los pacientes sí o sí tienen que tener bradicinesia. La bradicinesia es el principal síntoma para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Y a la bradicinesia la definimos como a una lentitud para iniciar o realizar movimientos en los pacientes, ya sean movimientos repetitivos o iniciar la marcha. Los movimientos repetitivos a su vez van a tener como característica la lentitud y la pérdida de la amplitud y de la frecuencia que los pacientes realizan. Y además de la bradicinesia, los pacientes deben tener al menos uno de los siguientes, que puede ser la rigidez, que la representamos con la rueda dentada, donde cuando le hacemos extensiones pasivas de segmentos corporales, ya sea en la muñeca o en el brazo, nosotros podemos encontrar ese resalto de resistencia a medida que hacemos el movimiento. El paciente también puede o no tener temblor de reposo, el cual se caracteriza porque tener una frecuencia de 4 a 6 Hz por segundo, y otra característica que apoya el diagnóstico es la inestabilidad postural. Nosotros le pedimos al paciente que se mantenga en posición de firme y lo empujamos hacia atrás y vemos si es capaz de frenar al hacer un solo paso, que es la respuesta normal, o sin embargo el paciente se va hacia atrás sin poder frenar. Y otra característica es cuando vienen caminando, haciendo esos pasos pequeños y cortos, los pacientes necesitan detenerse usando los brazos, parando en algún objeto porque tienen una aceleración que no la pueden detener. Y esos serían los trastornos de marcha. En este video podemos ver algunas de las características más importantes de la enfermedad de Parkinson. Este paciente presenta un temblor de reposo. Ahora le pedimos que en postura mantenga el brazo extendido y también vemos que el brazo izquierdo tiene un pequeño temblor. Pedimos prueba de índice nariz, el lado derecho lo hace correctamente y el lado izquierdo también un pequeño temblor de intención. No es lo más característico, pero puede estar presente en las enfermedades de Parkinson. Ahí pedimos que abra y cierre la mano y vemos la velocidad en el lado derecho y la dificultad clara que tiene en el lado izquierdo. Eso es bradicinesia. La dificultad para realizar el movimiento. Ahora lo va a hacer con 2 dedos. Palma canto, también dificultad en el desarrollo de la marcha. Ustedes vean que el movimiento se entrecorta y que no está hecho correctamente. Y ahora cuando pedimos que marche, el brazo izquierdo pegado en el cuerpo, a diferencia del derecho que se balancea con normalidad y además con el temblor característico del reposo. Una de las formas de evaluar el temblor de reposo
es pidiéndole al paciente que marche y durante la marcha vemos que aparece ese temblor en la mano. Eso se considera como temblor en reposo. Con la mano derecha, observen cómo tiembla el lado izquierdo en el reposo. Y ahora en este paciente vamos a ver que el lado izquierdo, que es el más sintomático, le pedimos que abra y cierre la mano, miren la dificultad que tiene para realizar ese movimiento y observen también abajo cómo tiembla la pierna izquierda. El paciente es incapaz de realizar ese movimiento, le pedimos la prueba para abrir y cerrar el dedo índice con el pulgar, también con gran dificultad, mucho temblor intencional. Miren el lado derecho, cómo puede ejecutar correctamente la prueba, sin tanta dificultad. Recordar lo que habíamos dicho, cómo la enfermedad de Parkinson siempre guarda una asimetría, siempre es peor en el lado por donde empieza la enfermedad y por el otro. Y esto me parece muy importante cuando uno ve a un paciente en reposo, sentado, que está temblando el pie. Esto es muy característico de la enfermedad de Parkinson. Machea casi un 90% el temblor del pie con la enfermedad de Parkinson. Aquí, continuando con el examen, dos elementos muy importantes: la marcha. Le pedimos al paciente que camine lo más rápido que pueda. Observen el temblor de reposo en la mano izquierda, la dificultad para el giro hacia la izquierda, y le pedimos que lo haga más rápido. Siempre la pierna izquierda tiene esa marcha lenta, a veces arrastra el pie, y le pido que lo haga más rápido, pero siempre el lado izquierdo se ve con más cadencia. Le pedimos que levante el pie y golpee contra el piso. El lado derecho lo puede hacer bastante bien y el lado izquierdo interrumpe el movimiento varias veces y lo hace con menor amplitud. Ahora hacemos la prueba de equilibrio. Empujamos al paciente hacia atrás y el paciente es incapaz de frenar hasta que no choca. Esas son características muy comunes de la enfermedad de Parkinson. Entonces, volviendo al diagnóstico, con respecto al segundo paso que teníamos que ver, era excluir otras enfermedades que podrían simular Parkinson. La lista es muy grande. Recordar algunas banderas rojas: la presencia de síndromes cerebelosos, la presencia de demencia precoz, la presencia de signos de Babinski, pensando que tengo una afección de vía piramidal, que haya una mala respuesta a la dosis de levodopa, que los pacientes hayan tenido historial de episodios vasculares y que después haya aparecido la manifestación del Parkinson, hace pensar en parkinsonismos vasculares, la historia de traumas reiterados, la historia de haber tenido encefalitis, también el tratamiento con neurolépticos. Esto es muy importante. Si los pacientes fueron tratados con neurolépticos durante muchos años, pueden estar desarrollando un parkinsonismo relacionado con la medicación y no una verdadera enfermedad de Parkinson. Que haya una remisión sostenida de la enfermedad también es una bandera roja y nos hacen dudar del diagnóstico. Finalmente, el paso 3 dentro de los diagnósticos de la enfermedad de Parkinson, hay que recordar que el comienzo sea unilateral, que el temblor haya sido principalmente de reposo, aunque con el tiempo pueden aparecer otros tipos de patrones de temblor, que el trastorno haya sido progresivo, o sea que a medida que pasa el tiempo los pacientes vayan peor, que la simetría derecha e izquierda se mantengan pese al tiempo que haya transcurrido, que la respuesta al tratamiento de la levodopa sea espectacular, sea excelente, aún después de varios años de enfermedad, que aparezca
disquinesias o coreas relacionadas con la levodopa también es común en la enfermedad de Parkinson y no en otras cosas, que la respuesta sea sostenida terapéutica, nos referimos por más de 5 años o que haya sobrevivido más de 10 años a la enfermedad. Todo esto sostiene el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson. Las neuroimágenes cumplen un rol importante dentro del diagnóstico diferencial de la enfermedad. Tenemos que recordar que hacer neuroimágenes es casi una obligación para descartar otras cosas. Nosotros nos podemos encontrar con una resonancia magnética como el ejemplo 1, donde aparece una importante asimetría entre el lado derecho y el lado izquierdo de la corteza cerebral, ya que este paciente lo que tiene es una degeneración córtico-basal y no una enfermedad de Parkinson. Entra dentro de los parkinsonismos plus y es de mal y sombrío pronóstico. En la segunda imagen de resonancia, en una secuencia de difusión, podemos observar que ambas cortezas frontales se encuentran hiperintensa, al igual que la cabeza del núcleo caudado del lado derecho, el lenticular derecho, la corteza insular derecha y la corteza insular izquierda, y encontramos también hiperseñal en la corteza cerebral izquierda, parieto occipital izquierda. Esta resonancia corresponde a un paciente que tiene una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y no una enfermedad de Parkinson. La tercera diapositiva, de la tercera imagen, observamos en el tronco encefálico, en la protuberancia, observamos esto que se llama signo de la cruz, que es muy característico de las atrofias multisistémicas y no de la enfermedad de Parkinson. En esta imagen de resonancia, la cuarta, vemos que la presencia de imágenes hiperintensas en las secuencias de FLAIR, que esto podría corresponder a patología microvascular en un paciente con una enfermedad vascular severa. En la resonancia que sigue, en la número 5, observamos a nivel también del tronco y del cerebelo una importante, muy importante atrofia, y esta resonancia corresponde a un paciente con parálisis supranuclear progresiva. En la imagen número 6 estamos viendo una tomografía axial computada donde lo blanco, recuerden ustedes que es calcio o sangre, en este caso calcio, y podemos ver calcificación de las cabezas de los núcleos caudados, podemos ver calcificación de los núcleos lenticulares, podemos ver calcificación en los tálamos, calcificaciones ectópicas en otras áreas del cerebro, en la corteza occipital, podemos ver múltiples calcificaciones ectópicas. Esto se conoce como síndrome de Farm, se cursa también con demencia y no se trata de un Parkinson. Y en la imagen número 7 lo que observamos es una importante, también una tomografía axial computada, una importante dilatación ventricular, y esto corresponde a una hidrocefalia normotensiva. Todas estas enfermedades pueden tener algunos componentes parkinsonianos, pero hay que diferenciarlo claramente de la enfermedad de Parkinson. En esta diapositiva trato de mostrar 4 casos de parkinsonismos. El de arriba a la izquierda, una paciente con gran dificultad motora, depende para la marcha de un andador, si no sería imposible realizarla. Los pasos son cortos, tiene gran compromiso del equilibrio, y observan la dificultad que tiene para poder realizar el giro. En este caso se trata de una paciente con un síndrome multiinfarto. Abajo a la izquierda, un paciente con dificultad para el seguimiento ocular. El paciente tiene dificultad para poder seguir el objeto que le muestra el examinador, tiene dificultad para los movimientos conjugados y para sostener la mirada vertical hacia arriba, donde también se desarrolla
cierto nixtasmo. El paciente también en la marcha tiende a tener esos pasos cortos y bradicinéticos, y en el push, cuando se empuja el paciente, es incapaz de sostenerse y tiende a caerse. Esto se trata de una atrofia, de una parálisis supranuclear progresiva. Arriba a la derecha vemos cómo se está examinando un paciente, prueba índice nariz, prueba de tocar las puntas de los dedos. El paciente tiene cierta bradicinesia, lo puede hacer bastante bien al ejercicio, pero con cierta bradicinesia. Acá vemos que tiene este paciente superior derecho gran dificultad para realizar movimientos, marcha en tándem, poniendo un pie delante del otro, como haciendo pan y queso. Esa es una característica de la patología subcortical. Observen cuando se empuja el paciente hacia atrás, tiende a mantenerse estable, y un año después el mismo paciente, muy comprometido, con movimientos disquinéticos, con una traqueostomía para poder evitar las complicaciones por la deglución, o sea que tiene trastorno deglutorio, tiene posturas distónicas y movimientos anormales, los movimientos sacáridos están alterados, no puede realizar miradas vertical y horizontal en forma adecuada. Eso es una característica también, pero lo más llamativo de este cuadro clínico es la velocidad en la que evolucionan estos pacientes, con trastornos de postura y caídas en forma precoz, temprana, dentro del año o los 2 años de que empieza la enfermedad. Esto sí es una atrofia multisistémica. Y abajo a la derecha observamos una paciente que se caracteriza por tener cierta lentitud en los movimientos, dificultad de desplazamiento, reacciones, estas son mioclónicas, acá en la mano, dificultad de planificación de los movimientos. Esta paciente, algo que no podemos escuchar, es que tiene cierto grado de mutismo y un deterioro cognitivo rápidamente progresivo. La paciente de abajo a la derecha es un paciente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Vamos a terminar con los videos. Y ya habrán visto que durante el tiempo todas las secuencias de los 4 videos. En cuanto a la evolución de la enfermedad, podemos decir que la misma va a tener una progresión, va a tener una evolución progresiva. El paciente va a desarrollar una incapacidad cada vez mayor del tipo motora, y estos trastornos motores van a llevar consigo trastornos de la marcha, del equilibrio y de la postura,
con el tiempo van a aparecer trastornos deglutorios y también van a aparecer síntomas autonómicos como hipotensión ortostática, incontinencia urinaria, y esto va a llevar a que tenga complicaciones secundarias por la inmovilidad, como son las infecciones respiratorias, las infecciones urinarias. También son pacientes que pueden, a causa del trastorno de la estabilidad, tener traumatismo de cráneos muchas veces severos por la caída de propia altura. Y los trastornos deglutorios, por supuesto, infecciones respiratorias por aspiración. El tratamiento puede modificar esa evolución natural de la enfermedad porque va a funcionar como atenuante de los trastornos motores y la incapacidad motora que conlleva. Además, existen complicaciones que están relacionadas con la enfermedad, que es la misma progresión, pero también van a aparecer trastornos relacionados con el tratamiento, como son las disquinesias, los síndromes psicóticos inducidos por la medicación, etc. Y un porcentaje de estos pacientes, un porcentaje variable, pero vamos a decir que a medida que los pacientes se hacen mayores, se encuentran con más frecuencia, estos pacientes van a desarrollar también una demencia. Entonces, a modo de reposo, las manifestaciones motoras tempranas de los pacientes con la enfermedad de Parkinson, la bradicinesia, el temblor en reposo, la rigidez y los cambios posturales van a estar presentes desde el inicio de los síntomas de la enfermedad. Los síntomas a largo plazo de la enfermedad van a ser la inestabilidad postural, la caída, la distonía, la disartria, los trastornos deglutorios, y las manifestaciones no motoras de la enfermedad va a ser el deterioro cognitivo y la demencia, la depresión, el trastorno del sueño, sobre todo en los periodos del sueño REM, fatiga, trastornos gastrointestinales, especialmente la incontinencia, la constipación que estos pacientes suelen tener, los trastornos urológicos, la dificultad para iniciar la micción, también van a aparecer trastornos en cuanto a la erección, pueden tener dificultades para la erección, también provocado por los trastornos disautonómicos o autonómicos, y estos pacientes van a tener hipotensión ortostática, van a tener trastornos sensoriales, especialmente la hiposmia, que son las manifestaciones no motoras de la enfermedad. Uno de los elementos más importantes al momento de iniciar un tratamiento para la enfermedad de Parkinson que tenemos que tener en cuenta es la edad del paciente. Nosotros sostenemos que los pacientes con edades más jóvenes que tengan enfermedad de Parkinson van a estar expuestos durante más tiempo al fármaco y van a tener más efectos adversos evolutivos relacionados con la enfermedad y con el tratamiento. En contraposición, los pacientes mayores van a tener menos efectos adversos a largo plazo con respecto a la droga, y los efectos adversos van a ser más fácil de manejarlos. También tenemos que tener en cuenta la severidad de la enfermedad, porque en enfermedades más severas vamos a necesitar echar mano a drogas más potentes, y también tenemos que tener en cuenta las demandas personales y laborales y familiares que van a tener estos pacientes, y eso también nos puede de alguna manera condicionar para seleccionar fármacos más potentes o menos potentes. Los principales fármacos que tenemos dentro de la batería del tratamiento consisten en la levodopa, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores de la COM, los agentes anticolinérgicos y la amantadina. Con respecto a la levodopa es el fármaco más potente y efectivo que se conoce en la actualidad para tratar la enfermedad de Parkinson. Todos los pacientes con la enfermedad de Parkinson van a requerir levodopa en algún momento de la evolución de la enfermedad. La levodopa reduce rápidamente los efectos sintomáticos de la enfermedad y
como había dicho recién, es el fármaco más potente antiparkinsoniano. Y el uso de la levodopa demostró en estudios controlados, como el estudio Yodopa, que prolonga la sobrevida de los pacientes. Para hablar un poco de farmacología, hay que saber que la dopamina no puede atravesar la barrera hematoencefálica. La estrategia farmacológica para conseguir concentraciones de dopamina dentro del encéfalo es a través de la presencia de una molécula que se llama levodopa, que puede atravesar la barrera hematoencefálica de una forma muy fácil a través de una difusión simple. Una vez que la levodopa alcanza concentraciones dentro del sistema nervioso central, a través de una enzima que se llama dopa descarboxilasa, se transforma en dopamina y es la que permite el efecto biológico de la medicación como antiparkinsoniana. Para que la levodopa alcance concentraciones aptas terapéuticas dentro del sistema nervioso central, hay que evitar que la misma sea transformada en la periferia en dopamina, y eso se consigue gracias a la inhibición de la enzima dopa descarboxilasa a nivel periférico. Esta inhibición de la dopa descarboxilasa se consigue a través de dos moléculas, que son la carbidopa y la B-seracina. Ambas siempre van a venir en combinación con levodopa en las presentaciones farmacológicas, ya que de otra manera la cantidad de levodopa que yo debería darle al paciente para conseguir efectos biológicos sería tan grande que los efectos adversos serían insoportables por el paciente, ya sea por la diarrea, por las náuseas, por la hipotensión ortostática, etc. A su vez, la dopamina ya dentro del sistema nervioso central va a recibir una transformación metabólica en dos sustancias. Una inducida por la monoaminoxidasa y otra también por la enzima que es la catecol ortometiltransferasa, conocida como COM. Ambas enzimas metabolizan la dopamina en sustancias no biológicamente activas. Por lo tanto, la estrategia farmacológica para inhibir estas enzimas resultaría útiles para mantener concentraciones altas de dopamina. El fármaco que se usa para inhibir estas sustancias son: para inhibir la monoaminoxidasa usamos especialmente la rasagilina, y para inhibir la COM usamos el entacapone. Pero el entacapone tiene una acción principalmente también en la COM periférica, haciendo que los niveles de levodopa aumenten casi un 50% de su concentración si no se tomara el entacapone. Las complicaciones motoras en los tratamientos con levodopa a largo plazo son las fluctuaciones en la respuesta terapéutica y las disquinesias. Cuando hablamos de las fluctuaciones en la respuesta terapéutica, hablamos de los deterioros de fin de dosis. Los pacientes, antes que les toque la dosis siguiente, ya empiezan a tener síntomas de falta de levodopa. La quinesia matinal, los pacientes se despiertan y están muy duros, no se pueden mover. La quinesia nocturna, durante la noche se despiertan y no se pueden mover. La latencia prolongada al ON, el deterioro de inicio y el fenómeno de super-off, o sea, estos pacientes toman la medicación y se mantienen en off, ¿no? Nunca llegan a estar activos, a estar en on o prendidos. Periodos de off resistentes, los pacientes toman la medicación que sigue y aún así se mantienen como si estuvieran congelados o apagados, o como decimos nosotros, en off. También puede haber cierto beneficio durante el sueño, como si los pacientes se ahorraran levodopa y a la mañana estuvieran un poquito más activos. Entonces las fluctuaciones consisten en respuestas terapéuticas
un poco azarosas, no son las respuestas terapéuticas que tenía el paciente al inicio del tratamiento y no son las respuestas terapéuticas que uno espera en estos casos. Las disquinesias son especialmente los movimientos coraliformes que tienen estos pacientes y la principal forma de presentación son las disquinesias de pico de dosis. Estas aparecen al inicio a los pocos minutos de que el paciente empieza a tomar la medicación, empiezan a estar en on y rápidamente empiezan a desarrollar movimientos coraliformes. En este esquema quiero representar lo que ocurre en los pacientes con la enfermedad de Parkinson y el uso de medicamentos. El medicamento, desde que ingresa, el paciente puede encontrarse en un estado de rigidez y a partir de aquí alcanzar lo que conocemos como ventana terapéutica. Observen que en este caso la ventana terapéutica es ancha y la levodopa, esta gráfica representa la concentración plasmática de levodopa. Mientras sube y baja la levodopa, el paciente se encuentra dentro de esta ventana terapéutica y está teniendo una muy buena respuesta al fármaco. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con este paciente con el tiempo? Con el tiempo esta ventana terapéutica se achica y entonces los pacientes empiezan a experimentar estos fenómenos que toman la medicación y ya no le está haciendo efecto como antes. El paciente empieza a tener lo que se llama un periodo off resistente. En un momento dado responde, está un poco mejor, como la ventana terapéutica es más estrecha, el paciente está mejor por poco tiempo y rápidamente pueden aparecer las disquinesias, que son los movimientos anormales tipos coreicos que tienen estos pacientes. Cuando la concentración de levodopa empieza a descender, los pacientes pueden estar un poco mejor y rápidamente otra vez entrar en rigidez. Entonces, estos son los modelos de fluctuación que tienen estos pacientes, haciendo que cada vez sea más difícil poder controlar los on y los off relacionados con el tratamiento. En este video podemos ver lo que ocurre en un paciente que tiene disquinesias. Esto aparece a los 50 minutos aproximadamente de que toma la medicación. Estos movimientos que son incontrolados y que afectan todas las actividades de vida que pueda desarrollar el paciente. Claro que la presencia de disquinesias también habla de que el paciente tiene una enfermedad de larga duración y que el pico de dosis del fármaco es lo que le está provocando eso. En consecuencia, nosotros tendremos que actuar disminuyendo la dosis para evitar que tengan estos movimientos coreicos provocados por la droga. Y dentro de las complicaciones no motoras de la terapia de levodopa, que también ocurre en los pacientes con larga evolución de la enfermedad, podemos encontrar síntomas psiquiátricos, síntomas autonómicos y síntomas sensoriales, en los que vamos a destacar la fatiga, la psicosis, generalmente los periodos de psicosis, de delirio, de paranoia, de alucinaciones que tienen los pacientes, pueden estar relacionados con los periodos off o en los periodos on de estos pacientes. Independientemente de la medicación, estos síntomas no motores son frecuentemente encontrados en los pacientes con larga evolución. Aquí les dejo la lista. El tratamiento de estas manifestaciones no motoras que tienen los pacientes es también un traje hecho a medida. Si el síntoma predominante es depresión, podemos usar inhibidores de la recaptación de serotonina, como por ejemplo cetralina. Si el síntoma predominante es demencia, podemos usar inhibidores de acetilcolinesterasa, especialmente donepezilo. Si el síntoma es cialorrea, podemos hacer infusiones tópicas con toxina botulínica en las glándulas salivales, tanto en las submaxilares como en las parótidas. Y si el síntoma predominante es la hipotensión ortostática, podemos usar corticoides, podemos usar domperidona, midodrina, piridostigmina, etc.
Un capítulo importante es el manejo de los síntomas psiquiátricos de los pacientes con Parkinson, especialmente las alucinaciones y las diluciones, que algunas de ellas pueden ser movilizantes por el paciente, en cuyo caso tendremos que usar antipsicóticos de la familia de los atípicos, especialmente la quetiapina, la clozapina y la olanzapina. Por supuesto que esto tiene que estar controlado con un médico especialista que pueda mitigar los efectos secundarios que puedan producir estas drogas. También un capítulo importante en la historia de la enfermedad de Parkinson lo ocupa la cirugía de Parkinson y acá dos notas periodísticas de cómo la misma se llevó a cabo en un hospital público en nuestra provincia. La cirugía consiste en poder identificar el núcleo que vamos a estimular con un electrodo. El núcleo generalmente puede ser el núcleo subtalámico. Acá vemos una gráfica tridimensional de los ganglios de la base. Este mapa tridimensional se obtiene gracias a neuroimágenes. Los pacientes son sometidos a tomografía y a resonancia magnética. Las mismas son fusionadas con un hardware software especial y de esta manera podemos diseñar una trayectoria de los electrodos hacia los núcleos, en este caso núcleo subtalámico, que es el que vamos a estimular. En esta imagen podemos ver lo que es una computadora portátil para la programación de los pacientes. Este es un ejemplo de los electrodos profundos que se colocan. Observen que tienen 4 electrodos que le van a provocar la estimulación en esa área, y esto es la batería y la computadora, por así decirlo, que se va a instalar bajo la piel y desde donde se van a generar los impulsos que van a estimular esta área específica en el núcleo subtalámico. Dentro de esta planificación quirúrgica, esto es para mostrar un modelo de cómo es la estereotaxia de un marco estereotáxico que va a permitir que se pueda descender en forma segura una aguja a través del encéfalo y llegar al núcleo que yo quiero estimular. Aquí una fotografía donde se ve cómo se coloca el marco estereotáxico en el paciente, y esto ya acá en la superior a la derecha cómo se va descendiendo la sonda que va a estimular al núcleo subtalámico. En la diapositiva de abajo a la izquierda podemos ver que el campo quirúrgico está dividido en dos áreas: el área de la derecha, donde está el neurocirujano con el marco estereotáxico y la sonda descendida, y en el lado izquierdo el neurólogo, la neurofisiología, que van a hacer evaluación del paciente intraoperatoria. Esta evaluación, hay que recordar, se realiza con el paciente despierto. Y en este caso, esta es una foto de nuestro hospital realizando la estimulación en el paciente y a través de este dispositivo, de esta computadora, y el neurocirujano por detrás de la imagen. Aquí para mostrar en este video cómo un paciente está en off con el estimulador DBS apagado, tiene una gran dificultad motora para caminar. En cambio, con el DBS prendido el paciente mejora significativamente. Y en esta animación se ve cómo el impulso eléctrico viaja a través de las ondas, desde el marcapaso hacia la corteza cerebral y bajando hacia el núcleo subtalámico, que es lo que va a estimular. Entonces, como conclusión, podemos decir que la enfermedad de Parkinson no es solo una enfermedad motora, es una enfermedad multisistémica que va a afectar varias o muchas de las áreas cerebrales, no solamente en la función motora, que existen nuevos paradigmas de la etiopatogenia de la enfermedad y que esto va a dar, la investigación en este campo va a dar origen a nuevos tratamientos,
que la evaluación de estos pacientes por un profesional entrenado es fundamental para establecer el diagnóstico y probablemente el pronóstico y el tratamiento. Recordar que las complicaciones motoras y no motoras van a ser la regla en la evolución de estos pacientes, y que la cirugía de la enfermedad de Parkinson se puede realizar, pero en un bajo porcentaje de pacientes que tienen que estar muy bien seleccionados para que la cirugía sea un éxito. Al temblor lo definimos como el movimiento rítmico oscilante de un segmento corporal producido por la contracción alternante o sincrónica de músculos agonistas y antagonistas. Podemos clasificar a los temblores según sean predominantemente de reposo, de postura o intencional. Los temblores de reposo, recordar principalmente la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Wilson y el temblor de Holmes, pueden ser los paradigmas más comunes de este tipo de temblor. El temblor de postura es común en el temblor fisiológico, en el temblor inducido por fármacos o por tóxicos, especialmente el temblor relacionado con hipertiroidismo, y tenemos también el temblor esencial, que es el tipo de temblor más común en la población. Y el temblor de intención, que es el temblor cerebeloso, que es un temblor que empeora al momento de llegar al objetivo, por ejemplo, de alcanzar un objeto. Hay otros movimientos rítmicos que se consideran temblores no clasificables. En este video podemos observar el temblor sincrónico, distal, fino y rápido que tiene el paciente con los miembros extendidos y en postura. Luego le pedimos al paciente que cambie de posición, ponga las manos enfrentadas, y podemos ver que si bien hay un predominio del lado izquierdo, el temblor es sincrónico casi y bilateral. Este es el típico temblor esencial. Si realizamos un electromiograma en un paciente con temblor, podemos ver que la aguja registra la contracción de un músculo agonista y luego de un músculo antagonista, con el silencio que hay entre contracción y contracción del músculo. Esto es lo que provoca el temblor. Y esta es una prueba clásica que le pedimos al paciente que grafique una espiral, y mientras el paciente grafica una espiral, aparecen estas espículas que le provoca el temblor al momento de escribir. Esto es típico también del temblor esencial. Es muy importante destacar que si bien este temblor es característico del temblor esencial, el temblor de postura, también uno examina al paciente para ver que no tenga signos de parkinsonismo, que no tenga bradicinesia, que no tenga rueda dentada, que no tenga trastornos de postura, etc. Pues también hay que recordar que el temblor postural, al ser el temblor más común de la población general, lo vamos a ver frecuentemente. Puede aparecer en pacientes más jóvenes que en la enfermedad de Parkinson, y suele tener un componente hereditario en prácticamente el 70 al 80% de las veces. Cuando uno interroga sobre los familiares, los pacientes siempre refieren que el padre, una tía, un abuelo tienen este tipo de temblor. Y eso ayuda a tener una pista diagnóstica sobre de qué se trata de un temblor esencial. La distonía es un cuadro caracterizado por la contracción muscular sostenida que puede causar movimientos repetitivos de torsión o posturas anormales de la cara, del tronco, de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Este es un cuadro que lo podríamos graficar si pusiéramos la aguja en los diferentes grupos musculares, de una contracción sostenida de un grupo muscular agonista y de un grupo muscular antagonista. Entonces, la contracción simultánea de ambos grupos musculares
provoca que los pacientes adquieran posturas anormales. Como clasificación podemos decir que tenemos distonías que las podemos clasificar según la edad, las de comienzo juvenil y las de comienzo en el adulto, más o menos si aparecen antes o después de los 26 años. Pero la clasificación más usada es la de la distribución de la distonía y la podemos clasificar en focales, segmentarias, multifocales, hemidistonías y distonías generalizadas. En este ejemplo podemos ver una distonía generalizada donde observamos la contracción sostenida y la postura anormal que tiene esta paciente con relación al cuello, al tronco y al abdomen. Observen este giro máximo casi en opitótono que tiene el paciente, y este es un tipo de distonía generalizada de la niñez. Aquí vamos a hablar sobre las distonías focales. Las que tenemos principalmente son las distonías cervicales. La distonía cervical se caracteriza por una postura anormal del cuello, y si la postura es hacia adelante, podríamos decir que se trata de un anterocolis. Si la postura es lateral con relación al eje del cuerpo, tendríamos un laterocolis. Si la postura es hacia atrás con relación al eje del cuello, estaríamos hablando de un retrocolis, y si la desviación es de la cara hacia un lado, hablamos de una tortícolis. Ahora vamos a ver en este video cómo se manifiestan distonías focales. La distonía cervical, que es muy común, el paciente sostiene la cabeza hacia la izquierda, no puede volverla a la derecha, y eso le provoca dolor. Ahora estamos viendo otra distonía común, que es la distonía del escribiente. El paciente tiene que realizar o copiar esta gráfica que se le pone aquí y tiene mucha dificultad para lograrlo, y la mano se pone dura y dolorosa y no puede hacer la tarea gráfica. Esta es una distonía de tarea específica y es un tipo de distonía focal. Ahora vamos a ver dos tipos de distonías que se llaman espasmo hemifacial. Observen la cara del lado derecho, cómo tiene estos movimientos anormales que le provocan hasta el cierre del párpado, ¿no?, en la paciente de la derecha. La paciente de la izquierda también, mucho más marcado, el lado izquierdo de la cara, movimientos anormales, tanto del segmento inferior de la cara como del segmento superior. Y podemos ver que todo el cuadro domina en el lado izquierdo. Este es un típico caso de un espasmo hemifacial. Ahora vemos el ejemplo de otra paciente que, como pueden ver, tiene un cierre forzado de los ojos, un movimiento involuntario de la boca, no puede sostener la cabeza, se mueve hacia todas partes, y este síndrome se conoce como síndrome de May. Esta es una expresión de una distonía focal que se llama blefaroespasmo. Los pacientes cierran los ojos con fuerza y, además de ¿Cómo se siente? los ojos, Bien. ¿Se siente un poquito mejor? Movimientos anormales concomitantes. Esta paciente se puede tratar con toxina botulínica, y después de ¿Cómo se siente? podemos ver ¿Se siente un poquito mejor? que la paciente mejora significativamente los síntomas con relación al cuadro previo a la medicación. La medicación, como acabo de decir, se hace con toxina botulínica, se infiltran músculos específicos de la cara y el resultado suele ser muy satisfactorio. Cabe recordar que existen diferentes tipos de distonía y que las distonías son muy comunes. Aquí vemos un paciente con esta distonía que es mucho más generalizada.
observen la cabeza, tiene un JIT distónico, también en los brazos. Él se toca la cara tratando de evitar que se siga moviendo, eso se llama truco sensitivo. Le pedimos que se ponga derecho y aparece la distonía de la columna, de la cabeza a la derecha. El cuerpo está tirado también hacia la izquierda. Es multifocal la afección y eso se conoce como distonía generalizada. Ahora vamos a ver dos tipos más de distonías. La DIT1, que es una distonía que empiezan en los niños, las distonías generalizadas, y son ejemplos de distonías comunes de ver en la práctica clínica. Vamos a hablar un poquito sobre coreas. El término corea proviene del latín corius, que significa danza o baile. Son movimientos irregulares, bruscos, de poca amplitud, muchas veces breves y arrítmicos, a diferencia de un temblor, casi siempre distales, sin un propósito real de movimiento o que pueden parasitar los movimientos voluntarios de los pacientes. Podríamos decir desde un punto de vista fenomenológico del movimiento que típicamente los movimientos pasan de un lado a otro del cuerpo como si fuera un movimiento fluido. Eso lo va a diferenciar de las distonías y lo va a diferenciar de los temblores. A su vez, podemos decir que podemos pensar a los pacientes con corea desde un punto de vista si el cuadro clínico es agudo o subagudo y si el cuadro tiene más de un año. Esto nos va a permitir ubicarnos para el diagnóstico en que si es agudo y subagudo podríamos estar hablando de una corea esporádica, y si esta corea esporádica se da en adultos, tenemos que pensar que se traten de lesiones estructurales que las provocan, por ejemplo tumores, de trastornos metabólicos, por ejemplo hiperglucemia no cetósica. Podemos pensar que se trate de una enfermedad autoinmune, como en el lupus. Podemos pensar que se trate de un proceso infeccioso, como en algunas encefalitis, o que sea una corea inducida por drogas. Si esta forma aguda de corea aparece en niños, lo primero que tenemos que pensar es que se trate de una corea de Sydenham, que es la corea más frecuente en los niños y que es de origen autoinmune. Cuando hablamos de coreas de más de un año de duración, ahí ya tenemos que pensarlas desde un punto de vista genético. En este caso, si se trata de un adulto, lo más probable es que tengamos un paciente con una corea o en realidad con una enfermedad de Huntington. En cambio, si se tratase de un niño, podríamos hablar de una corea benigna de la infancia que tiene un trastorno genético. Otras coreas, aparte de las mencionadas, son más raras y ya resorte exclusivo del especialista. En esta secuencia de videos vamos a ver 4 pacientes con diferente patología. Vamos a empezar con las imágenes superior izquierda, donde vemos una paciente de 89 años que tiene movimientos anormales del tipo coreicos. Le cuesta girar la cabeza y mirar a la derecha. Se le pide que mantenga la lengua afuera y es un ejercicio que la paciente no puede hacer manteniéndose quieta y tiene que volverla a mirar. Cuando se le pide que cierre con fuerza la mano, la paciente no puede sostener esa tarea y ejecuta movimientos en cierre y apertura, como si estaría ordeñando. Entonces, esta paciente además tiene un deterioro cognitivo y probablemente también tenga familiares con la misma patología. Estaríamos hablando de una corea genética del adulto y sería una enfermedad de Huntington.
A derecha arriba podemos ver un niño de 11 años que tiene estos movimientos raptantes que van de un lado al otro sin ningún propósito, que no le permiten estar quieto, que le provocan estos movimientos arrítmicos, y estaríamos en presencia de una Corea de Sydenham. Abajo a la derecha vemos una paciente que tiene estos movimientos anormales del lado izquierdo, es lo que se conoce como una hemicorea. Los movimientos que ella intenta realizar están siendo parasitados por la corea. Ella trata de disimularlos de alguna manera, pero no lo consigue. En reposo también podemos observar cómo estos movimientos aparecen espontáneamente. Esta paciente tiene una hemicorea provocada por un cuadro de hiperglicemia no cetósico. Y a la derecha vemos una paciente con estos movimientos de tipo coreiformes, pero que además tiene un trastorno encefalítico. Esta paciente tiene un diagnóstico de una corea secundaria lupus. En la primera parte de los videos podemos ver los movimientos cefálicos, de lengua, de brazo y de pierna, y luego del tratamiento con esteroides a altas dosis y tetrabenazina, la paciente al cabo de 3 o 4 días empieza a tener cierta mejoría. Entonces, un poco para ver en términos generales las formas genéticas y las formas adquiridas, subagudas y otras crónicas de lo que es las coreas. Esto sería una pequeña introducción a los movimientos anormales. Hemos abarcado la mayoría de los temas. Por supuesto, están invitados a profundizar en los mismos. Mi dirección de mail para cualquier consulta. Y les recuerdo que estos videos están absolutamente prohibida su reproducción fuera de este ámbito académico, y que tienen objetivos pura y exclusivamente formativos, educativos, y que no pueden ser utilizados en otro contexto. Quiero agradecer la atención, sé que es una clase larga y bueno, en algún momento podremos tener un contacto directo y poder discutir estas cosas que estamos viendo. Espero que estén todos muy bien. Muchas gracias.